También gana con esto una persona que sabe maya y náhuatl, ya que la Malinche era una noble princesa náhuatl que había sido vendida por su propia madre a unos comerciantes que la llevan a Tabasco, y por esta razón ahí se encontraba y ella aprende el maya. Así que Hernán Cortés se comunicaba a través de Francisco de Aguilar en español, él se comunicaba con la Malinche en maya y la Malinche traducía en náhuatl. Ella, muy astuta, esta mujer, sabía cómo iniciar esos discursos que los españoles estaban dirigiendo en náhuatl con esta remota, pero que estaba constante, la profecía de que iba a regresar Quetzalcóatl. Quetzalcóatl para los indígenas era un dios bueno, que había sido engañado, que había incluso se había excedido en el vino, en el pulque, era el vino mexicano, y cómo se había emborrachado, había suscitado un montón de pecados y se había él mismo exiliado, había prometido regresar por el oriente. Se parecía mucho a los españoles, ya que era blanco, barbado, vestía de negro, no comía ningún sacrificio humano, etcétera, que ya hablaremos de los sacrificios humanos. Todo esto hacía pensar que estos españoles, para los indígenas, era Quetzalcóatl que regresaba por fin. Todo era un cúmulo de confusiones. Esta princesa incluso en su traducción decía, estos dioses dicen que, y aumentaba más la confusión. Los sacrificios humanos. Quisiera detenerme en esto para que nosotros tengamos más claro, más profundo este punto de los sacrificios humanos, porque es muy importante para entender la Virgen de Guadalupe. Los indígenas creían que era importante, que era una responsabilidad para ellos alimentar a los dioses. Ellos sabían en sus mitos que los dioses habían dado su propia sangre, su propia vida, para que viviera el ser humano. Entre sus mitos, sobre todo un indígena fue el que los organizó de tal manera que formó este gran imperio, Tlacaeletl. Este indígena y todo lo que influyó entre los aztecas, los mexicas, es lo mismo decir aztecas o mexicas, fue grande lo que influyó sobre todo en este punto de los sacrificios humanos, que como les decía, era el dar alimento a los dioses para que ese Dios tuviera fuerza. ¿Cómo le hacían? ¿Qué era lo más importante para nosotros? La vida. ¿Y dónde está la vida? En el corazón y en la sangre. Por lo tanto, el corazón y la sangre le pertenece a los dioses. Así que había que hacer una colecta de corazones, había que hacer una cosecha de corazones. ¿Cómo se hacía esto? En lo que se llamaba guerras floridas. Florida, porque es muy importante para el indígena la flor. Flor y canto significa la verdad. Este punto también es muy importante dentro de todo este contexto religioso. Flor y canto, la verdad. Las flores las podemos conocer como algo hermoso gracias a la raíz. Para los indígenas es tan importante la raíz. Si tú tomas esta flor y la arrancas de su raíz, tú puedes tener su hermosura por algunos momentos, porque en ese preciso instante que tú la arrancas de su raíz, comienza a morir esa flor. Los cantos, tú puedes escuchar los cantos, pero no puedes poseer todo el canto. Por lo tanto, la verdad de Dios es flor y canto, es decir, esas flores que significa la vida, lo que tú puedes tener hasta cierto punto, porque en tu mano se puede morir, para Dios no. En Dios está lo más florido, lo lleno de la verdad, lo lleno de la vida. Flor y canto significa la verdad. Por eso le pusieron ese nombre de guerras floridas, porque se trataba de dar el alimento precisamente a los dioses. Y no se trataba en esas guerras de matar al enemigo, no, porque para los indígenas el matar, es decir, el ser asesinado en una guerra florida, ese guerrero que ha sido asesinado se va directamente al cielo. No, para ellos lo más importante era hacer esta cosecha de la vida, es decir, corazones y sangre para alimentar a Dios. Así que lo más importante era tomar prisioneros,
ponerlas en la piedra de los sacrificios. Los nobles sacerdotes tomaban a la víctima, lo tomaban de las extremidades, y un quinto sacerdote con un cuchillo pedernal de piedra le cortaba en el pecho, le sacaba el corazón y la sangre, y todo eso se ofrecía a Dios. Sobre todo, entre los aztecas, el dios más importante para ellos es el dios Sol, Huitzilopochtli, el sol en su cenit. Había que alimentar al sol para poder tener vida, pero también había que alimentar a la luna y las estrellas para que combatieran precisamente con ese sol y la noche se hiciera. Y tenían que dar más corazones y sangre a ese sol para que combatiera a la luna y a las estrellas y pudiera surgir el día. Y entonces el ciclo de la vida comenzara a girar y así poder subsistir el ser humano. También se cuenta, y todo esto a través de las fuentes históricas, de cómo los sacerdotes entraban en los pueblos buscando a algún niño para ser sacrificado de igual modo, pero tenía que ser torturado para que llorara mucho, ya que ese niño se iba a ofrecer al dios Tlaloc para las lluvias. Todo esto los indígenas lo hacían con profunda religiosidad. Terrible. Es terrible, ciertamente. Imagínense en estos días contemplar algo así, alguien que le estén arrancando el corazón y la sangre, espantoso. Pero si ustedes reflexionan un poco más, sin obviamente permitir el error, se van a dar cuenta de la religiosidad indígena. No es como a veces ocurre en nuestros días, que cuando alguien supuestamente cumple con Dios es solamente unos cuantos minutos a la semana y ya cumplí con Dios y yo hago mi vida totalmente aparte de sus designios. Los indígenas no. Los indígenas en aquel entonces todo era religión. Despertaban y todo era los dioses, trabajaban y todo era los dioses, iban a hacer sus actividades y todo eran los dioses, eran profundamente religiosos. Terribles los sacrificios humanos, terribles, pero si buscamos más a fondo su esencia, vamos a encontrar que hay algo en eso que está llamando ciertamente a estos seres humanos a una necesidad de tener a Dios, a una necesidad de estar con Dios y de comunicarse con Dios. Es importante también señalar en esto lo que actualmente la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II, pone muy claramente: las semillas del Verbo. Significa esas cosas de verdad que están en cualquier cultura, que es preciso reconocer para purificar de todo lo que fuera error, tomar las semillas, darle profundidad y dirigirlas, hacerlas plena en Jesucristo nuestro Señor. Las semillas del Verbo, como dice el Concilio Vaticano II. Así, los indígenas tenían esta convicción. La conquista, por lo tanto, cuando entra Hernán Cortés, no buscan ni siquiera matarlo, sino que en esto encuentran que Quetzalcóatl viene a su encuentro. Sobre todo lo creía el gran emperador Moctezuma. Así que en 1519 entra Hernán Cortés, él se da cuenta de todas las situaciones tan difíciles con las otras tribus que hace partícipe, se alía con estas tribus en contra del imperio azteca. Cuando llega hasta el fondo del imperio, es recibido por Moctezuma. Moctezuma está convencido que quien llegó era Quetzalcóatl, aquel dios por cual ellos estaban esperando. Si bien Moctezuma hasta intentó en algún momento dado hasta quitarse la vida para no ver lo que estaba pasando, tenía un gran temor. Al final de cuentas tuvo que aceptar que él lucha con Hernán Cortés, pero con hechiceros, con adivinos, con sacrificios. Al final de cuentas termina aceptando su derrota casi sin ninguna violencia. Acepta a Hernán Cortés, cosa que los que están en su entorno no ven nada claro.